En 2 de Corintios capítulo 13, versículo 11. En fin, hermanos, alegraos, gozaos, buscad su restauración, vuestra restauración, haced caso de mi exhortación, y sed un mismo sentir, vivid en paz. Y el Dios de amor y de paz estará con vosotros. Saludaos unos a otros con beso santo. Todos los santos os mandan saludos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Dios se ha manifestado en su palabra como un Dios plural, como aquel que tiene una sola esencia, pero existe en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y sobre todo en el Nuevo Testamento se muestra claramente que Dios aparece más bien como el Creador, el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, como el Salvador, y el Espíritu Santo más bien como santificador. Pero esto dentro del misterio de la Trinidad, que esa palabra triunidad tiene que ver simplemente con reunir, que Dios es uno y a la vez es trino, es el único Dios verdadero, hay un solo Dios y un solo mediador, pero también a la vez, y es por esto que es un misterio, existen tres personas en la divinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esto es claro en la Biblia, porque aquí se menciona el hecho de que hay tres personas: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, que del cual se ha mencionado antes, el Dios de amor y de paz, que se ha mencionado antes, que es el Padre, y la comunión del Espíritu Santo, que es otra persona también. Y esto es importante entenderlo porque debemos aceptar la revelación de Dios y adorarle tal y como Él se ha manifestado. Hay muchos pasajes de la Biblia que nos muestran que Jesucristo es Dios igual al Padre. Hay otros también que nos muestran que el Espíritu de Dios es una persona y no algo, sino alguien. Alguien a quien se puede mentir, a quien se puede mentir para pecar, pero que te va a descubrir en tu mentira, como a Ananías y Zafira les pasó. Alguien que consuela, alguien que enseña, alguien que recuerda, alguien a quien se puede blasfemar, porque es Dios y no va a tener perdón, sé quien te halaga, y además alguien que santifica, que transforma a las personas. El apóstol lo dice así, el apóstol Pablo, Tito capítulo 3, vemos las tres personas de la Trinidad obrando en la salvación de los individuos, y dice en el versículo 4: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Luego vemos aquí que las tres personas de la Trinidad están en completa armonía para nuestra salvación, para nuestra redención. Y por lo tanto, no puede ser salvo a alguien que no reconozca que somos bautizados como cristianos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Un solo nombre, un solo Dios, pero en tres personas. Esto es algo que poco a poco la palabra de Dios va revelando hasta que llegamos al Nuevo Testamento y lo vemos ya en toda su claridad, en toda su plenitud. Lo vemos ya como algo que es mucho más evidente, mucho más claro. El Padre es Dios, por supuesto. El Hijo es Dios, por supuesto. Y el Espíritu Santo es Dios. Y las obras de ellos a veces se intercalan, se interponen unas a otras, o se muestran, porque la Biblia nos dice que todas las cosas fueron creadas por medio de Cristo, y sin Él nada de lo que existe hubiera sido creado. Y nos habla también de que el Espíritu Santo es el que da vida, y que la carne para nada aprovecha. Entonces también nos dice que el Espíritu es creador de vida, y que estaba en el principio también formando todas las cosas. Y por supuesto nos habla la palabra de Dios de que el Padre es el creador, es el salvador, es el redentor, es el santificador, y todas las cosas están sujetas a Él. Entonces Dios se ha revelado así, de esta manera maravillosa,
y nos ha mostrado quién es Él. Y por eso cuando comienza la gran obra de la salvación en esta tierra, el Padre desde el cielo dijo: este es mi Hijo amado, en la ocasión del bautismo de Cristo, en el cual yo tengo toda mi complacencia, y el Espíritu Santo descendió sobre él y permaneció sobre él y movía a Jesús y guiaba a Jesús en todas las cosas. Entonces hay muchos ejemplos en los que podemos ver a las tres personas de la Trinidad obrando para la salvación nuestra, para revelarnos lo maravilloso que es Dios. Y por eso el profeta Isaías en el capítulo 6, cuando él tiene esta revelación, esta visión tremenda del Señor, él está viendo a quién, está viendo a Cristo. Esto lo dice en el Evangelio de Juan. Y dice que a quien estaba contemplando al Señor mismo, se oyó una voz que decía: Santo, Santo, Santo es el Señor. Bueno, puede ser interpretado como la perfección del número 3, pero también la Trinidad, porque es un misterio que Dios ha revelado, y este misterio se ha revelado en una actividad. O sea, no se ha revelado en plan filosófico para que podamos especular acerca de otras muchas cosas que les gustan a algunos especular, sino más bien nos muestra la actividad de Dios, no solamente su ser, sino su obrar a favor nuestro. Por eso dice aquí que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con nosotros. Porque de nada sirve creer que Dios existe en tres personas y escribir un tratado y escribir un libro grande para defender la triunidad y para defender que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas diferentes, pero que hay un solo Dios, tal como la Biblia enseña. Podríamos defender todo eso y podríamos declarar todo eso y podríamos exponer todo eso y predicar todo eso. Pero no se trata únicamente o solamente de reconocer que tales cosas son así. De hecho, algunas religiones pueden decir formalmente eso, que son trinitarios, es decir, que creen en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, igual que nosotros, y no son como otros grupos religiosos erróneos de aquellos que dicen que es solo Jesús, y aquellos que enseñan que hay otras personas que son prácticamente divinas, a las cuales hay que orar y cantar y alabar y esas cosas. Supongamos que alguien pudiera, digamos, centrarse en el Evangelio perfecto, completo, que el Señor nos ha dado, y decir: en verdad, Dios existe en tres personas, el Espíritu Santo infunde vida, el Padre y el Hijo es el mediador, el Salvador, el Redentor, y el Padre envió a su Hijo que murió por nosotros. Podría decir todo eso, y podría decir también y defender la divinidad de Cristo y defender también la divinidad del Espíritu Santo y proclamar de una manera muy profunda la triunidad de Dios y la paternidad de Dios y mostrar los propósitos de Dios y la acción de Dios a través de la palabra y exponerlo todo y entenderlo muy bien. Pero si hiciéramos eso, pero no fuera con nosotros, en nosotros, si no tuviese aplicación en nosotros la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, no sirve de mucho, más bien no sirve de nada. Sirve para acrecentar más bien nuestra condenación. Porque si yo sé mucho de una persona, porque he leído mucho sobre ella, pero me niego a conocerla íntimamente, y me niego a tener una relación personal con esta persona, entonces todos mis conocimientos teóricos no sirven de nada. Cuando el Señor Jesucristo dijo que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, no habla de un conocer meramente mental o intelectual, o una creencia correcta dentro de lo que Él ha revelado en su palabra, sino habla de una relación. Habla de algo mucho más profundo. La relación con Él como nuestro Dios, como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como aquel que mora en nosotros, como aquel que vive en nosotros, como aquel que nosotros vivimos para Él y que somos de Él. Y es por esto que cuando explica este misterio trinitario, la Biblia lo hace muchas veces en relación a nosotros. En el Tito 3 que hemos leído antes dice: nosotros éramos también en otro tiempo insensatos, rebeldes,
extraviados, esclavos de deseos pecaminosos, de deleites diversos. Vivíamos en envidia, en malicia, éramos aborrecibles y nos aborrecíamos unos a otros. Pero la gracia de Dios se manifestó, la bondad de Dios se manifestó como nuestro Salvador y su amor para con nosotros. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo lo que está diciendo es que fue el amor del Padre que envió a su Hijo, quien se ofreció voluntariamente en una cruz. ¿Para qué? Para cambiar la perversidad y la maldad de nuestras vidas, para sacarnos de la perdición y de la ruina y de la condenación en la que nosotros estábamos sumidos, para quitar de nosotros esa ira justa y santa que Dios siente por la maldad de nuestras obras, palabras, acciones, pensamientos, sentimientos, emociones perversas que tenemos a causa de nuestra condición y situación pecaminosa. Y es por esto que el hecho de que Dios en sus tres personas haya tenido que actuar para arrancarnos de esas tinieblas nos muestran hasta qué fosa profunda y terrible estábamos sumidos antes de conocerle a Él. Estábamos totalmente condenados, estábamos totalmente sentenciados, estábamos completamente arruinados y muertos en delitos y pecados. Pero la bondad de Dios se manifestó y su amor para con nosotros los hombres, con los seres humanos, y nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Envió a su Espíritu Santo para lavarnos, para restaurarnos, para darnos vida nueva y para que pudiéramos ser convencidos de nuestros pecados, para que pudiésemos conocer y comprender a aquel quien es el único Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres, aquel que es el Verbo de Dios, que Él es la imagen perfecta de Dios, aquel que estaba con Dios y aquel que es Dios, aquel por medio del cual se hicieron todas las cosas. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En Él habita corporalmente la plenitud de la divinidad. Y nos dice la palabra que el Señor Jesús es la imagen exacta de quién es el Padre. Y el Espíritu de Dios nos reveló esto en nuestros corazones por medio del Evangelio, para que saliéramos de la esclavitud y las tinieblas y pudiésemos conocer a este ser maravilloso y único que existe, que es el Dios que se manifiesta en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquel que tantas voces han alabado reconociendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Y por esto estamos tan agradecidos de que Dios sea así y que exista así en tres personas. Y aunque no podamos entenderlo todo, no tenemos que por eso desanimarnos, en todo lo contrario, seguir conociéndole a Él a través de su palabra y reconociendo que el Padre es el Creador, que el Hijo es el Redentor, Salvador, que murió en la cruz, y que el Espíritu Santo es el Santificador, que nos transforma y regenera, para que pudiésemos conocer al Hijo, y a través del Hijo pudiésemos conocer exactamente al invisible, al eterno, al único Dios, aquel que está por encima de todas las cosas, aquel que es el Señor de todas las cosas, que es nuestro Padre Celestial, y aquel que se ha revelado en Cristo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar un momento al Señor. Solamente tenemos palabras de adoración delante de ti, porque tú eres inmenso, todopoderoso, misterioso, glorioso. No hay palabras para describir la hermosura, la majestad y la profundidad, la gloria, la belleza, la hermosura, la armonía de tu ser, de tu obrar, de tu hablar. Solo podemos, Señor, postrarnos en adoración, admirarte, contemplarte y confiar en ti. Darte muchísimas gracias por habernos salvado de esa condenación, de ese infierno, a donde íbamos directamente, si no hubiera sido por tu amor y tu bondad y por tu gracia, al enviarnos a un Salvador tan potente, tan grande,
tan glorioso, tan sublime y divino como es nuestro Señor Jesucristo, a quien adoramos. Y no menos gloria debe recibir también el Espíritu de Dios, porque tú, Espíritu Santo, nos revelaste aquel que es desde el principio, nos revelaste la condición horrible de nuestros pecadores y la hermosura, la gloria y el poder y la majestad y la soberanía del Hijo de Dios, porque no hay otro nombre, porque no hay otro Señor. Y nos hiciste, Señor, reconocer quién es Cristo, para gloria de Dios Padre. Gracias, Espíritu de Dios, sigue tú llenándonos y revelándonos más acerca de Cristo, tomando de Él para que Él pueda ser glorificado. Y ayúdanos entonces a proclamar este maravilloso Evangelio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Él, en el nombre de Cristo, te adoramos siempre. Amén. Bueno amigos, nos vamos a encontrar el día de mañana, si Dios quiere. Un abrazo para todos. Dios os bendiga.